Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un rápido pantallazo a la involución humana, parte 1. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, si usted lee cuidadosamente el texto de Romanos, capítulo 1, versículos del 21 al 23, verá que se mencionan 7 pasos descendentes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén hasta la actualidad, pasos de los cuales analizaremos en el día de hoy los primeros 2. Leamos pues lo que dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución humana. El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. No existe tal cosa como un progreso. Todo lo contrario, el hombre está retrocediendo, o por decirlo de alguna manera, está involucionando. La propensión del hombre es ir hacia abajo, no hacia arriba. Es hacia atrás, no hacia adelante. Claro que esto contradice todas las antologías de la religión, las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo, como algún tipo de cavernícola con pocas cualidades intelectuales, el cual rendía culto a los elementos de la naturaleza y luego lentamente comenzó a progresar intelectualmente, lo cual finalmente empezó a acercarlo a la idea de que había un Dios. Pero no, querido oyente, eso no fue lo que sucedió. El hombre no progresó de la idolatría y del culto a muchos dioses a la adoración de un solo Dios, y luego se unió en ese solo Dios los atributos de todos los dioses. Eso no fue lo que sucedió, sino justamente lo inverso. El hombre, luego de su caída en el huerto del Edén, fue pasando del culto a un solo Dios a la adoración de muchos dioses y diosas, atribuyéndoles a estos los atributos que en un principio solo atribuía al Dios único y verdadero. Por otra parte, los hombres no podríamos haber creado a Dios con nuestra imaginación, puesto que Dios es algo tan lleno de poder y sabiduría que supera por mucho a nuestra capacidad humana de imaginar algo semejante. No, Dios nos creó a nosotros, no nosotros a Él. Es por esto que Él puede entendernos, y es por esto que nosotros no podemos entenderlo a Él, no por lo menos completamente. La verdad es que el hombre se está alejando de Dios, y el mundo probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy, de lo que jamás haya estado en toda su historia. La realidad es que toda tribu primitiva tiene alguna tradición, comprueba que el hecho de que en el principio sus antepasados conocieron a Dios, al único Dios verdadero, y que fue por la negación de este conocimiento de un único Dios verdadero que el hombre fue corrompiéndose y cayendo poco a poco en la idolatría a una multitud de dioses. Ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el hombre primitivo ha hecho eso. La tradición revela que alguna vez, en el principio, todos los hombres adoraban al Dios vivo y verdadero, pero cuando conocieron a Dios, se alejaron de Él. Los 7 pasos o estados sucesivos que conducen a la oscuridad comienzan con, primero, pues habiendo conocido a Dios, y aquí debiéramos leer mejor, conociendo a Dios. Ahora, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación. Pero en toda la escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto de Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. ¿Usted conoce a Dios, pero no le oye ni le rinde el reconocimiento y obediencia que se merece? Esto es de lo que el apóstol Pablo habla justamente aquí. El segundo paso fue que no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y altivo. No es extraño, pues, que los hombres proclamasen en un momento de la historia que Dios estaba muerto.
En el pasado la familia humana no sugirió que Dios estaba muerto, simplemente le volvieron la espalda a ese Dios que se había revelado a ellos muy bien y convirtieron al hombre y a los elementos de la naturaleza en su Dios. Sin embargo, los antiguos sabían que sobre toda su maraña de dioses y mitologías había un Dios supremo, el cual ahora se les había vuelto desconocido e inaccesible al punto que ni siquiera le conocían ya. Los griegos le llamaban el Dios desconocido, y Pablo presentó en Cristo ese Dios desconocido que los griegos adoraban, pues sin conocerle, como leemos en Hechos 17:23, que dice: pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Pero a diferencia de aquellos antiguos griegos que aún conservaban cierto conocimiento de Dios, hoy algunos consideran que Dios está directamente muerto. Pero no, ellos no pueden matarlo con su rechazo, y un día deberán enfrentar a un Dios lleno de ira, a un Dios que es vivo y verdadero. Dios tenga misericordia y les conceda que se arrepientan a tiempo. Por eso pregunto en esta hora: ¿cree usted aún que el hombre sigue evolucionando y progresando? ¿Lo que usted puede observar con sus propios ojos habla de progreso y avance? ¿No le demuestra más bien todo lo contrario? ¿No le demuestran que el hombre va retrocediendo, que va perdiendo, que va decreciendo, que va, como dijimos antes, involucionando? ¿No pone acaso esto en evidencia que nos hemos alejado de Dios y esto solo nos ha llevado a un nivel de retroceso de un estado mejor a uno cada vez peor? ¿No debería acaso esto llevarnos a un arrepentimiento de corazón antes de que nuestra arrogante independencia del Creador termine por arruinar todo aquello bueno que Él nos dio y que Él quiso para nosotros a fin de hacernos dichosos? Bueno, la evidencia está delante de sus propios ojos. No podemos verla por usted. Usted debe verla por usted mismo. Pero ¿qué hará? ¿Se volverá a su Creador? ¿Se rendirá a su Hijo Jesucristo para ser salvo? ¿O seguirá en su marcha, que bajo la apariencia de progreso es solo un retroceso en todas las áreas de la existencia humana? ¿Irá hacia arriba y hacia adelante, o seguirá en su firme idea hacia abajo y hacia atrás? ¿Se rendirá a Cristo o seguirá con su triste y decadente marcha de involución? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.